Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este programa A la Luz de las Escrituras. Damos un caluroso saludo a quienes nos escuchan por Radio Solidaria y nos ven a través de Solidaria Televisión. Hoy nos encontramos en nuestro capítulo número 8 de El papel del cristiano en la sociedad y estamos con nuestro amigo Alejandro Salcedo. Alejandro, bienvenido. Jonathan, gracias, muchas gracias por invitarnos y gracias a cada uno por conectarse. Dios les bendiga. Alejandro, como lo dije ahorita, ingresamos al capítulo número 8 del papel del cristiano en la sociedad. Este capítulo se llama La identidad del cristiano. La identidad del cristiano en el mundo. En el mundo. Entonces, empecemos y cuéntanos sobre la identidad que debe tener el cristiano en el mundo. Bueno, vale la pena recordar, ya es el capítulo 8, o sea, ya llevamos 2 meses con esta serie, el papel del cristiano en la sociedad actual. Y cabe recordar o cabe más bien enfatizar que el cristiano tiene una identidad que le ha sido dada por su creador. En este mundo contemporáneo, Jonathan, donde están viendo tal vez o cree la gente que las personas cristianas o que el cristianismo es un grupo religioso apartado y que está completamente aislado de la sociedad, no tiene ninguna influencia. Pero también así muchos cristianos lo creen, tal vez porque no tienen clara su identidad como creación de Dios. En ese sentido, vale la pena enfatizar que nosotros tenemos una identidad y que estamos llamados a impactar este mundo con esa identidad que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. No podemos quedarnos callados, no podemos aislarnos, no podemos encerrarnos en nuestras 4 paredes de las iglesias, sino tenemos que salir e impactar al mundo, digámoslo, positivamente por medio de nuestro ejemplo, nuestro testimonio, pero tenemos que tener clara nuestra identidad. De lo contrario, seremos segregados, de lo contrario, seremos aislados, de lo contrario, nosotros mismos nos vamos a aislar y vamos a estar al margen de mucha situación que el cristiano tiene que estar actuando en medio de esas situaciones. Entonces, si tú me regalas un texto bíblico para darle comienzo a este tema de la identidad del cristiano en el mundo, por favor, que es Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: en este capítulo se expone la esencia de nuestro origen divino y nuestra identidad única que poseemos como creación de Dios. Pero Efesios 2:10, ¿qué dice? No sé. Efesios 2:10, sí, se me cerró, espérame 2 segundos. Mientras tanto, si quieres yo lo leo. Sí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, dice aquí que somos hechos por Dios, creación de Dios, que Cristo nos creó, que Dios nos creó para buenas obras. Y Dios preparó esas buenas obras de antemano para que nosotros las hiciéramos. ¿Cuáles son esas buenas obras? Todo lo que tiene que ver con el impacto positivo que el cristiano debe entregarle al mundo. Se nos invita a vivir de una forma auténtica, se nos invita a vivir de una forma genuina, se nos invita a dar testimonio, pero primero que todo, entender que somos hechos y creados en Cristo para buenas obras. Tenemos que marcar la diferencia en un mundo donde hay tanto cambio, y volvemos nuevamente a Romanos 12, que nosotros no debemos adecuarnos ni adaptarnos a esta sociedad, sino que debemos transformar nuestro pensamiento. Mira, la traducción lenguaje actual lo dice así: nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Ya, mira, cada uno de nosotros, mira, ¿sí ves? Debe entender que estamos
aquí es para hacer las cosas bien, para hacer buenas obras, para hacer el cambio, para mostrar que sí se pueden hacer las cosas bien. Y al reconocer que fuimos diseñados por el Creador, al reconocer eso, nosotros podemos empezar a impactar el mundo. Pero por eso es que toca enfatizar mucho, mucho, mucho en la identidad nuestra. Somos creados por Dios, sabemos que somos creados por Dios. ¿Cómo identificamos, ¿sí? Hablando de la identidad que tenemos que tener nosotros los cristianos en este mundo, cómo identificamos esas pautas o cómo podemos llegar a tener esa identidad? Bueno, eso está en el Salmo 139, del 13 al 16. Si lo tienes. Salmo 139, 13 y 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cada persona es una obra única y maravillosa de Dios. Cada uno de nosotros somos individuos. Y al reconocer esto, al reconocer nuestra procedencia, eso nos invita a mantener nuestra unidad. Y ahí dice: tú formaste mis entrañas. Debemos entender nuestra identidad, tiene que estar ahí. Entender que el Señor nos formó Él formó nuestras entrañas, Él formó cada parte de nuestro ser, ¿sí? Dice: tú me hiciste en el vientre de mi madre. El diseño de cada persona, el diseño de cada individuo fue realizado en el vientre de una mamá, de nuestra mamá. Ahí fue diseñado nuestra individualidad. Cada persona es un individuo, ser único. ¿Sí? Y eso nos debe dar identidad. Nosotros somos creación de Dios desde el momento en que hemos sido engendrados. Por esa razón es que nosotros estamos en contra del asesinato de niños en el vientre de la mamá. Porque desde el momento en que fuimos engendrados, ahí el Señor empezó a trabajar en nuestras vidas, a formando en el vientre de nuestra mamá. Y dice: no fue encubierto de mí tu cuerpo, fui entretejido, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Y están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Mientras el Señor nos formaba en el vientre de nuestra madre, Él escribió cada cosa, cada bendición que Él nos iba a entregar. Él las tiene escritas. El problema es que muchos de nosotros nos apartamos o nos alejamos de esas bendiciones, nos volvemos necios y cogemos otros caminos, siendo que ya nuestro Padre Creador ya había decidido, ya había planeado más bien cuáles son las bendiciones y las buenas obras que nosotros íbamos a hacer. Estamos en medio de una sociedad necesitada del amor de Dios, una sociedad necesitada de la bondad de Dios, Jonathan. Estamos en medio de una sociedad que tenemos que impactar con el amor de Dios y la bondad de Dios, y nosotros debemos tener claro ese tema. Somos creación de Dios, Jonathan. Es que ahí volvemos a entrar. Recuerda los primeros capítulos cuando hablábamos de que nosotros como cristianos debíamos demostrar el amor de Dios. Muchas personas que no creen o que intentan creerlo y su corazón fue maltratado o fue herido por algunas circunstancias, se hacen esa misma pregunta o quieren y están buscando esa necesidad de conocer el amor de Dios. Y para conocer el amor, nosotros sabemos cómo experimentar el amor de Dios. Pero las personas que no lo conocen quieren ver algo físico para que les transmita ese amor. Y si nosotros, que somos los que estamos con ellos y estamos cerca de ellos, no podemos transmitir el amor de Dios,
sino que al contrario, transmitimos el enojo, la rabia, la cara de puño que tú decías. ¿Cómo le llevamos a que conozcan el amor de Dios? O sea, No, porque hemos perdido nuestra identidad como cristianos, hemos perdido nuestra identidad como hijos de Dios, hemos perdido nuestra identidad como creación de Dios, porque si nosotros asumimos la identidad que nos ha sido entregada desde el vientre de nuestra madre y sabemos que un Dios amoroso nos creó y nos formó y proyectó para nosotros muchas cosas, entonces de esa misma manera tenemos que mirar a los demás, son creación de Dios. Jonathan es creación de Dios y tengo que mirarlo con los ojos de Jesucristo, con ojos de amor y expresar y compartir el amor de Dios. De lo contrario, estamos faltos de identidad. Y ahora están buscando pertenecer, ¿no? Están buscando una identidad. Sobre todo los jóvenes, los adolescentes, están desviados con su tema de la identidad. Y hasta les están metiendo el tema de la identidad de género, ¿sí? Le están vendiendo ese tema porque como saben que los adolescentes y los jóvenes son fluctuantes y sus emociones y sus hormonas están en furor y no tienen una identidad definida, entonces estas personas están abusando de los menores de esa manera para meterles ideas que no tienen nada que ver con su creador. Son tan susceptibles estas personas, estos jóvenes, estos adolescentes son tan susceptibles a cualquier corriente que si les muestran o les pintan las cosas de manera que a ellos les guste, van a empezar a tomar esos caminos. Y por eso, hoy por hoy, en este mundo contemporáneo, en este mundo actual, en esta sociedad donde nosotros estamos, si Dios nos puso en esta época, si Dios nos puso en esta era, es porque somos capaces y podemos enfrentar todos estos temas, guardar y cuidar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes de todos estos temas que son contrarios al Creador, ¿sí? Y creen, vuelvo y repito, creen que sacando a Dios de la ecuación, creen que sacando a Dios del panorama, creen que sacando a Dios del escenario pueden hacer lo que quieran y pueden abusar de la mente de los pequeños metiéndoles ideas erróneas de identidad. La identidad está en su creador, la identidad está en Dios, la identidad tuya está en el que te formó en el vientre de tu mamá. Él te acepta, Él te ama y Él te formó. Cada huesito, cada partícula de tu ser lo formó Dios con mucho amor en el vientre de tu mamá. Así que no hay que andar buscando identidades que no tienen nada que ver, y eso es por la necesidad de aceptación, ¿sí? Queremos ser aceptados, entonces por eso publicamos cosas que no deberíamos publicar, por eso le damos like y esperamos más like para nosotros y empezamos a mostrar o a enseñar cosas que no debemos enseñar porque no tenemos clara la identidad. Sí, por estar buscando una aceptación de la sociedad. Una aceptación de la sociedad. El reconocer este amor y el reconocer la identidad nos transforma. Claro. Transforma nuestra vida, transforma nuestro interior. Sí. ¿De qué manera transforma nuestro interior? Bueno, cuando nos encontramos frente a frente con Cristo, inmediatamente hay una transformación. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestra salvación y por nuestra eternidad, hay una transformación. Cuando aceptamos y cuando creemos por fe que todo lo que ha hecho Cristo por nosotros, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que lo dice en 1 Corintios 5:17, no sé si lo tengas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento nos redefine, nos da una nueva definición de vida, una nueva definición de identidad. O no una nueva definición, la definición. La real. La definición de identidad, que se ha visto maltratada, que se ha visto oscurecida, que se ha visto borrosa por nuestra falta de reconocer a Dios
y a Cristo como nuestro Salvador. Pero en el momento que lo aceptamos, obviamente, nuestro pensamiento se transforma, nuestra forma de ser se transforma, nuestra forma de ver el panorama se transforma, nuestra forma de hablar se transforma. Absolutamente todo, nuestra cosmovisión, hay una transformación más sana, muchísimo más sana. Empieza en nosotros una renovación de pensamiento donde podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, disfrutar de la misericordia de Dios y disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Solo por ser nueva criatura. Las cosas viejas murieron, ya pasaron. Decía por ahí un cantante, lo que pasó, pasó. Y con Cristo es así, lo que pasó, pasó. Empecemos de nuevo. Con Cristo tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar acerca de este versículo, yo no les digo a los chicos, a los jóvenes con los que hablo, de que hay borrón y cuenta nueva. Espiritualmente y en el Señor lo hay. Pero pues mentalmente no tenemos borrón y cuenta nueva porque las cosas que hicimos tienen consecuencias. Así es, así es. Pero sí hay una apertura espiritual nueva. Ahí se abre ese compartimiento secreto que había espiritual y se puede ingresar hacia esa nueva vida. Así es. Eso es lo que yo trato más que todo de explicarles a ellos. Que no es que vayan a olvidar todo lo que pasó o que la sociedad y los que les rodea vayan a olvidar quién es, sino que se van a dar cuenta de que espiritualmente hay un cambio. La gente lo llama energías, la gente lo llama esencia. Siento que hay algo diferente en ti. Pero pues ya sabemos eso, algo diferente que es el Espíritu Santo que desbloquea esa parte espiritual que estaba cerrada con candado. Exactamente. Y lo que Él hace es llegar y abrirla y todo crea un nuevo panorama. Hay una nueva forma de vida. Genial, espectacular ese punto de vista, esa forma de verlo. Y es así, mi Jonathan, que todos podamos experimentar esa nueva apertura y una nueva visión, un nuevo panorama, un poco más espiritual, pero más colorido. El mundo es muy gris, ¿sí? En cambio, lo que nos brinda el Rey, el Señor de Señores, Cristo, es más colorido. Hay esperanza. Antes vivíamos en un mundo o compartíamos el mundo sin esperanza. Tú ves, o podemos ser testigos de conversaciones en cualquier parte, en la calle, en la fila, en el metro, en el tren, como sea. Conversaciones de negativismo, de que esto no hay esperanza. Las guerras, los rumores de guerra, las enfermedades, las pandemias, todo esto. Aunque eso ya está escrito, eso ya lo dijo el Señor que iba a pasar, pero con Cristo tenemos esa nueva visión, ¿sí? Esa esperanza de que para la persona que está en Cristo, hay algo mucho mejor después de este mundo. Mientras tanto, tú y yo, y cada cristiano, porque le estamos hablando del papel de la identidad del cristiano en el mundo, y lo estamos tocando hoy, y el tema de la serie es el papel del cristiano en el mundo contemporáneo. Entonces le estamos hablando, es a los cristianos también, ¿sí? Para que, hombre, como tú dices, ese clic se abra y empezamos a impactar el mundo con los temas que hemos tratado los 7 capítulos anteriores, donde tenemos de muchas maneras y en muchos ámbitos sociales impactar este mundo. ¿Por qué hasta hoy tocamos el tema de identidad cristiana? Porque después de tanto reflexionar en los otros episodios, hemos visto que aún no hay un despertar porque tal vez nuestra identidad
la hemos relegado, o no la entendemos, o se nos ha dormido, o no la sabíamos, o no la conocíamos. Entonces, tenemos que entender que tenemos una identidad como creación de Dios. Al identificar esa identidad, que somos creación de Dios, al desbloquear ese ejemplo que te dije yo, esa parte espiritual, se nos abre un nuevo camino, se nos abre una nueva panorámica, una nueva visión. Ya debemos apartarnos o alejarnos de esa sociedad en la que estábamos y comenzar a pertenecer a una comunidad de fe. Ajá. ¿Qué es pertenecer o cuáles son esas comunidades de fe? Bueno, antes de eso, tú dijiste salir del mundo, no. No. Pero yo entiendo cuál es tu referencia en ese tema. Pero en la oración de Jesucristo, Él dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y dentro de la comunidad de fe, este es un tema tal vez espinoso para algunos. Para los no creyentes, el tema de la comunidad cristiana. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿qué diferencia hay entre congregación e iglesia? Y sí, por supuesto que hay una diferencia. Iglesia somos los que estamos en Cristo, los que hemos sido o los que somos nueva criatura. Iglesia son los que entendemos nuestra identidad. Iglesia somos aquellos que somos redimidos por la sangre de Cristo y aceptamos ese sacrificio. Eso somos la iglesia. Y la comunidad cristiana o la congregación, ¿qué es? La congregación es el lugar donde nos reunimos, pero no solamente creyentes, sino también no creyentes. Esa es la congregación. A la congregación llegan muchas personas que no son creyentes y se convierten al Señor y empiezan a integrar la iglesia, ¿sí? Al cuerpo de Cristo. Pero la congregación está abierta para todos. Pueden ir cualquier clase de personas a la congregación, porque nos congregamos, nos llegamos a un lugar, estamos congregados para alabar, adorar al Señor, y el que llega se integra y empieza a pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué nos sirve ese tema de la iglesia o de la congregación? A muchos no les gusta congregarse porque, y es lo que a mí me choca un poco, es que la iglesia me hizo daño. La iglesia no te puede hacer daño. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. En ese sentido, no podemos decir que el mismo cuerpo de Cristo te está haciendo daño. A ti te hicieron daño algunos líderes de la congregación, te hicieron daño algunas personas de la congregación, pero la iglesia no te hizo daño. Y por ahí veo yo póster en Facebook donde dice, si la iglesia te ha hecho daño, no, algo así, vuelve a Dios porque Dios no tiene la culpa. No, la iglesia no hace daño. Y yo, como parte de la iglesia, yo sé que yo no te voy a hacer daño a ti. Eso lo tenemos completamente claro. Entonces, eso hay que aclararlo también dentro de nuestra identidad. No me vengan con la excusa que la iglesia les hizo daño. Otra. La iglesia o la congregación o la comunidad de fe afirma nuestra identidad cristiana. La afirma, porque ahí adoramos, alabamos y recibimos palabra de parte de Dios para nuestras vidas y nos alimentamos y estamos en comunión. Como somos el cuerpo de Cristo, debemos estar en comunión, debemos estar unidos para poder hacer uso de nuestros dones y nuestros talentos también dentro de la comunidad de fe. Así que las personas que digan, no, yo, la iglesia no,
Dios y yo. Yo no me congrego. Eso de los pastores, eso en no sé qué. Dios y yo. ¿Sabes qué significa eso? Que como si te dijeran a ti, tú le dijeras a alguien, te invito a cenar a mi casa. Y esa persona te dijera, yo voy, pero si no está tu esposa. Que tu esposa no, con ella nada. Tú y yo sí. Pero Sí, si no. es exactamente igual. No me pueden decir Dios y yo, pero la iglesia no. No es que la iglesia, vuelvo y repito, es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, yo voy a cenar con tu cabeza y el resto de tu cuerpo no. Entonces, la iglesia está compuesta, o la congregación o la comunidad de fe, está compuesta con seres humanos imperfectos, ¿sí? Que nos reunimos a adorar, a alabar a nuestro Dios, a fortalecer nuestra identidad como cristianos, a darnos abrazo mutuamente, a estar en unión, ¿sí? A compartir los unos con los otros, a desarrollar nuestros dones y nuestros talentos que han sido regalados por Dios y a estar unidos como cuerpo para poder ser de bendición al mundo exterior. 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. El cuerpo, somos uno, la comunidad de fe, somos varios, cada uno tiene una función y debemos entender que debemos complementarnos los unos con los otros. Somos uno en Cristo y esa unidad nos la regaló nuestro Señor. La comunidad de fe está llamada a brillar en la oscuridad, ¿no? A fortalecer a otros, a servir a otros, a bendecir a otros. Para eso está la comunidad de fe, Jonathan, donde podemos Era el ejemplo que yo te daba unos capítulos atrás de lo de la señal de la cruz. ¿Recuerdas que la señal de la cruz, que era relación con el Señor y luego relacionarnos con las demás personas? Uh-huh. Si no aprendemos a tener esa relación con el Señor, no podemos ir a pretender tener una relación, una comunidad de fe con las demás personas y mucho menos ir a llevar el mensaje de amor hacia los que no conocen. Sí, es verdad. Y aquí es en donde ingresa el llamado personal y único para esos miembros Sí, para cada uno del cuerpo de Cristo. Así es, hay un llamado, hay un don. Todos tenemos un don, todos tenemos por lo menos un talento y hay que ponerlo a funcionar para el beneficio inicialmente del cuerpo y también pues para la sociedad. Si tú tienes por ahí 1 Pedro 4:10, me encantaría que lo leyeras. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, ¿lo tienes ahí más versículos adelante? No. No, tengo hasta el 10. Ok. Dice, si alguno habla, después de lo que tú leíste, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios nos da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tú leíste, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada cristiano tiene dones, un llamado particular de vivir en integridad y se convierte en un instrumento de transformación para la sociedad con sus dones y sus talentos. Y entonces el don que cada uno tiene, ministre. ¿Qué significa ministrar? Ministrar significa servir. Servir a los demás. Sirvamos
a los demás con los dones y con los talentos que el Señor nos ha entregado. Mínimo un don, mínimo un talento. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque va a llegar el día que el Señor nos va a pedir cuentas de esos dones y de esos talentos que nos entregó. Y si no los pusimos a funcionar, si no ministramos a los demás con eso, pues entonces ahí está la parábola de los talentos, ¿no? El siervo. Mira la traducción lenguaje actual lo que dice. A ver. Es exactamente lo que tú estabas hablando. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí hay otra. Somos administradores, somos mayordomos de los dones y de los talentos que Dios nos ha dado. Esos no son míos. Es que mis dones, es que mis talentos, y el Señor te dice, ven, son mis dones, son mis talentos que te los di para que los administres y con ellos sirvas a otros. No te quedes con eso. En ese sentido, tenemos que servirle a los demás administrando bien nuestros dones y nuestros talentos. Dice, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Nosotros, los cristianos, a veces causamos divisiones por unas cosas tan sin importancia. Debemos entender que estamos dentro de la multiforme gracia de Dios. Y hay una multiforme forma, valga la redundancia, de expresar esos dones y esos talentos. Por ejemplo, en la alabanza, hay personas que ministran la alabanza muy tranquilitos, muy sosegaditos, muy quietecitos, pero hay otros que la ministran muy inquietos, se mueven, danzan, dan vueltas, bailan, ¿sí? Eso no significa que el que da vueltas, danza y baila tenga más unción que el que está quietico cantando. Eso significa que eso es parte de la multiforme gracia de Dios y cada uno está administrando su don dentro de la multiforme gracia de Dios. Y causamos divisiones y empezamos a señalar, no es que ese no tiene unción, es que ese como predica, es que ese como ministra. Nunca, si vamos a llegar a la congregación a estar juzgando a las demás personas, no vamos a recibir nunca nada de parte de Dios y mucho menos vamos a impactar al mundo afuera. No, y es que nosotros, nuestra carne nunca está conforme con nada. La carne siempre busca la perfección en todo. Y como no lo es ella misma, quiere buscarlo a través de las demás personas. Y lo que se busca o lo que se hace con esto es destruir los corazones de las personas, destruir vidas. Pero por supuesto, sí. Yo no sé por qué se dedican a eso. Entonces, nos convertimos en un instrumento de transformación también dentro de la sociedad con esos dones y con esos talentos, ¿sí? Orar por ejemplo, tenemos el don de sanidades. Vamos y oramos por un enfermo. Tenemos diferentes dones, cada uno úselo. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirva conforme al poder que Dios le da para que en todo sea Dios glorificado, a quien pertenece la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El que se debe llevar los créditos de los dones que funcionan en ti y de los talentos que se llevan a cabo en ti es el Señor. El que debe dar los créditos es Él. Si tú vas y oras por la sanidad de tu vecino y el Señor lo sana, el crédito es para el Señor. Y esa es una forma de que esas personas, al impactarlas con eso,
lleguen a los pies de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Dentro de nuestra identidad están nuestros dones y nuestros talentos que debemos administrarlos. Jonathan. Esa forma de administrar nuestros dones y talentos también nos lleva a esa responsabilidad, ¿no? Que tú decías que debemos administrar bien nuestros dones y nuestros talentos, siempre poniendo por delante, colocando al Señor siempre por delante. No que, Jonathan es el mejor sanador, Alejandro es el mejor predicador. No, todo es con los dones y las capacidades que el Señor colocó en cada uno. Y eso mismo nos hace responsables. Exacto. De llevar esa imagen del Señor, de llevar a Dios a las demás personas. Es que dentro del podcast y dentro del libro que yo tengo, el libro que escribí del lado oculto del orgullo y el podcast que estoy haciendo del lado oculto del orgullo, se habla del orgullo ministerial. Y el orgullo ministerial es muy complicado, es un veneno para la iglesia. El hombre o la mujer usada por Dios de manera extraordinaria muchas veces está llevando el crédito. Entonces, donde yo voy, se sanan las personas. Donde yo voy, hace sol. Donde yo voy, donde yo pise, las personas tocan y se sanan. Y yo estiro la mano y se sanan. Y yo me quito el saco y se caen. Y el orgullo ministerial es tremendo. Y póngale cuidado, Dios respalda. Dios respalda. Por misericordia de las personas, no por el fulano. En últimas, el fulano le va a tener que rendir cuentas al Señor. Dice la palabra, y vendrá el príncipe de los pastores y le dará a cada uno la recompensa. Entonces, tenemos que tener cuidado con el orgullo ministerial, Jonathan. Y eso para todos los ministros, para todos predicadores, pastores, lo que sea. Debemos cuidarnos con ese bendito ego ministerial, ese bendito orgullo ministerial. No, tú no eres la única persona. No te pase lo de Elías, que, ay, Señor, si yo me muero, entonces, ¿quién va a profetizar? No, mijito, yo tengo más. Sí, o sea, olvídese. Entonces, cuidado porque Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. Y el orgullo ministerial lo que hace es como poner por debajo a las demás personas. Sí, es que soy yo el que hago las cosas, soy yo y Dios me respalda a mí o yo hago lo... No, tienes que tener cuidado y saber que de lo más bien menospreciado escoge Dios para avergonzar a aquel que se cree muy sabio. Hay que tener cuidado. De esto de la responsabilidad de reflejar al Señor, estamos en el programa A la Luz de las Escrituras. Sí. Entonces, danos a la luz de las Escrituras la responsabilidad de reflejar al Señor. Pues a la luz de las Escrituras, léeme Efesios capítulo 5 del 1 al 7. Dice Efesios 5, 1, 7. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Si desempacamos estos 7 versículos,
Se nos van, yo creo que unos 7 episodios. Pero vamos a tocar el tema específico, el punto específico, que es la responsabilidad de reflejar a Dios. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la imagen de Dios debe reflejarse en nosotros. Nosotros somos como la luna. La luna por la noche alumbra lo más de hermosa y de bonita y alumbra tremendamente, pero no es por ella, es por el reflejo del sol. Así somos nosotros. Somos luminares que reflejamos a Cristo, que reflejamos a Dios y tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros. Si nos decimos cristianos, y ojo que estamos hablando de identidad hoy, si nos decimos cristianos y no nos portamos como tal, estamos pecando, porque hay un mandamiento que dice: no debes tomar el nombre de tu Dios en vano. Y al decir que eres cristiano y no sustentarlo con tus actos, estás tomando el nombre del Señor en vano y estás pecando. Entonces, dice el Señor: sean pues imitadores de Dios y andad en amor. La primera o la característica básica, primordial, y eso lo hablamos ya hace un tiempo, la base de todo es el amor. ¿Sí? Mira, si no hay amor, apaga y vámonos. No digas, si no tienes amor, no digas que eres cristiano. Si no expresas y compartes el amor de Dios, cierra tus labios. No digas que eres cristiano. No digas que sirves en la iglesia. No digas que predicas. No digas que eres ujier o diácono dentro de la iglesia. No digas que eres músico. No digas que eres vocalista dentro de la iglesia. No, porque si no tienes amor por los demás, estás pecando. ¿Sí? Estás deshonrando el nombre del Señor. Y para esas personas es más fuerte el juicio. El día del Señor va a ser más fuerte el juicio. Porque muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Yo nunca los conocí porque ustedes me negaron con su comportamiento. ¿Sí? Y el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces, eso es una forma de negar al Señor. ¿Sí? No expresando y compartiendo el amor de Dios. Sencillamente es eso. Entonces, Él se entregó por nosotros. Y ahí da unas características, Jonathan, que de pronto, porque no tenemos la identidad clara, la estamos haciendo mal. Dice: pero fornicación y toda inmundicia. Que inmundicia es todos aquellos pecados que nos ensucian, ¿sí? Toda aquella de pecados de pensamiento y de obra que son inmundos para el Señor. La avaricia, ¿sí? Las palabras deshonestas, o sea, las mentiras, las trampas con las palabras de doble sentido. ¿Sí? Necedades, truanerías que no convienen, sino que todo se haga con acciones de gracias. Ningún fornicario. Mira, si tú eres cristiano y no te has casado, no has ido a la iglesia a que el pastor te case, porque el que inventó el matrimonio no fue el hombre. A veces creemos: no, sí, eso, lo del matrimonio, eso se hace por lo civil, con un notario. No. Eso es un contrato que se firma. Formalismo. Pero el matrimonio se lo inventó Dios. ¿Sí? Varón y hembra los creó Dios. ¿Sí? Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y los bendijo Dios. Los bendijo. ¿Sí? Dice la palabra: y los bendijo Dios. Ahí se estableció el matrimonio. Después dice: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y dejará a su mujer, y serán los dos una
sola carne. Entonces, si no nos hemos casado, si no hemos recibido la bendición de Dios como pareja, hagámoslo. Tomemos la decisión, porque eso estamos en fornicación. Es que las personas, o bueno, también nosotros lo creíamos, ¿no? Que creemos más en lo que firma un notario o en lo que digan, ya están casados, desen el beso, y no creer en la bendición que Dios da al efectuar el matrimonio. O sea, creemos más en una ley, en una norma que se hace frente a la justicia, mas no creemos y no recibimos la bendición de nuestro Padre y de nuestro Creador. Lo que pasa es que este mundo nos ha enseñado eso, que todo lo hace el hombre, eso es egoísmo. Entonces, si lo hace alguien que tú ves y que tú puedes palpar, eso es real. A mí no me vengas con alguien sobrenatural que te va a dar la bendición, porque eso no es normal. Pero hombre, si creen en la evolución, si creen en que venimos de un mono, eso es mucha fe. Eso es mucha fe. Más fe que nosotros, ¿sí? Inclusive, probar que Dios no existe es más difícil que probar que existe. Entonces, pero lo que he repetido permanentemente, sacar a Dios de la escena, ellos dicen que Dios no existe y ellos creen que Dios desaparece y hacen como a bien se les viene en gana hacer. Pero infortunadamente todos vamos a presentarnos, creamos o no creamos, tenemos que presentarnos ante el trono celestial. El que cree y el que nunca creyó tendrá que presentarse delante de él. Y responsabilidad más grande para los que creemos, ¿no? Pues, por supuesto. El llevar el nombre del Señor en alto. El dos, el tener identidad. Sí. El saber la identidad y saber quiénes somos, a quién pertenecemos. ¿No? Y tres, llevar con amor, ¿no? En reflejar el amor. Esa es nuestra responsabilidad. O sea, las personas deben dejar, los que se dicen cristianos, deben dejar a un lado toda esa inmundicia, toda esa basura que se han dejado contaminar con el mundo, renunciar a eso, ser firmes en su identidad, no negociar sus principios, no negociar su moral y mantenerse firme en su identidad, porque al fin y al cabo la recompensa nos la da Él. El mundo da recompensas, ¿sí? Pero la recompensa más grande es estar con Él. Así que, dice al final, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. No participen con ellos. Entonces, damos ejemplo, nuestra identidad está firme y no vamos a participar de cosas que no tienen nada que ver con nuestros principios morales y éticos. A eso me refería yo cuando te dije que es salir, pero pues no era... tú me entendiste, sí. No era que alejar al mundo ni a las personas, sino mantenernos firmes en nuestra identidad. No permitir el contaminarnos. Así es. Porque muchas veces, yo te lo explicaba un día, uno comete un pecado y por más pequeñito que sea, uno no le tiene significancia y lo da por pasar, pero cuando uno menos se da cuenta, ya le llegó, ya tiene uno el agua en el cuello y cada cosa conlleva algo más grande. Así es. Y todo eso tiene que ver también con la identidad, porque si no reconocemos y no tenemos clara nuestra identidad, tampoco tenemos claro el ir al Señor a reconocer nuestras faltas y a pedir perdón, que es lo que más nos cuesta. La responsabilidad de reflejar a Dios. Imagínate, por ejemplo, en el trabajo. El jefe me pida decir o hacer una trampa. Ahí te la pongo. ¿La hago o no la hago? Y entran en el dilema. No, yo no entro en ningún dilema. Yo me paro, yo no. Lo siento, jefe, pero no. Pero digo, no. No. Yo le obedezco a Dios. ¿Cómo voy a hacer una trampa que perjudique a otros? ¿Cómo voy a hacer una trampa de
de impuestos, cómo va a ser una mentira. No. Entonces, eso es mantener la identidad y no negociar nuestros principios. Ay, si lo echan, me dirán, pues Dios proveerá, hermano, porque yo lo hice quedar bien a él, lo hice sonreír. Eso, cuando tú cuentas eso, me hace recordar de una persona que yo conocí en Colombia que me contaba eso mismo, cristiana de muchos años, y se le presentó la oportunidad de que ella trabajaba en un banco y de que hicieran, nosotros lo llamamos un torcido, o sea, que hicieran Sí. un negocio por debajo de mesa y había tajada, había parte para la persona y para ella. Ella se paró y le dijo, no es conmigo, pues el gerente, al ver que ella no quiso, pues la despidió, la sacó del trabajo. Pregúntame cómo el señor, cómo hizo, no tenemos ni idea porque ella era una simple secretaria en esa entidad y al mes siguiente ya ella hacía parte de la vicepresidencia de otra entidad diferente porque se otra enteraron, entidad. sí, porque se enteraron de los valores y de la calidad de persona que ella era. Bueno, es que Dios honra al que lo honra, definitivamente. ¿Sí? Entonces, Él lo respalda a uno, créanme que Él lo respalda a uno. Mientras uno no negocie sus principios, Dios lo respalda a uno, mantener la identidad firme. Pero es eso que tú decías, es mantener la identidad firme, porque es que muchas veces nos llamamos cristianos, Sí. nos llamamos a amar al Señor, pero no reconocemos esa identidad que tenemos con Él. Entonces nos cuesta creerle, nos cuesta ver sus bendiciones y nos cuesta mirar más allá de lo que podemos ver con estos ojos humanos. Así es, exacto, tal cual. Entonces Dios tiene cosas grandes y maravillosas siempre y cuando pues lo honremos, ¿no? Bueno, Alejandro, lastimosamente el tiempo, ¿Ya? como siempre, se nos está agotando. Últimas palabras que tú quieras decir para cerrar este capítulo de hoy. Bueno, muchas gracias por acompañarnos ya en este 8º capítulo del papel del cristiano en la sociedad actual, en el mundo contemporáneo, en esta área digital que es tan difícil. Yo sé que es un reto, yo sé que es un desafío, pero mi desafío es aférrense al Señor, recíbanlo en su corazón, reafirmen su fe en Él y Él se encargará del resto. Ustedes hagan lo que tengan que hacer, que Dios hará lo que nosotros no podríamos hacer con nuestras fuerzas. Así que para adelante tenemos mucho trabajo, tú y yo, en este mundo contemporáneo tan complicado. El trabajo está delegado para ti, para mí, para Y Jonathan. para mí. Amén. Que Dios les bendiga. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes, los que nos escuchan por Radio Solidaria y nos ven a través de Solidaria Televisión. En esto, a la luz de las Escrituras, que estamos hablando del cristiano en la sociedad, nos vemos en nuestro próximo capítulo. Dios los bendiga.